Los dolores de parto la llevaron junto al tronco de una palmera. La Virgen María se apoyó en el tronco de la palmera, en ese lugar lejano. Si damos por hecho que el lugar lejano es la ciudad de Belén, el versículo coránico señala que en Belén habría una palmera plantada que daba frutos entonces. Aunque es sabido actualmente que en Belén no hay palmeras, no se puede afirmar que en el pasado lejano tampoco las hubiese. Aquella palmera que fue testigo del nacimiento de Jesús, la paz sea con él, posiblemente se haya secado y desaparecido con el tiempo. Abdel Wahab el-Najjar, autor del libro Relatos de los Profetas, visitó la iglesia de la Natividad en Belén a principios del siglo XX. Esta iglesia que los cristianos creen que es el mismísimo lugar donde nació Jesucristo, la paz sea con él. Al-Najjar dijo que en Belén había muy pocas palmeras y que había visto en la iglesia de la Natividad, que es el lugar donde habría nacido el Mesías, un lugar envuelto con azulejos, y dicen que en ese lugar estaba la palmera donde la Virgen María dio a luz a Jesucristo, la paz sea con él, y Allah sabe más. Aquí, donde el tronco de la palmera rompió aguas y empezó a sentir los dolores de parto. Pegando un fuerte grito de dolor, dijo: «Ojalá hubiera muerto antes de esto, y así se me hubiera olvidado completamente». Cuando estaba bajo la palmera, deseó no existir. Deseó estar muerta antes de esta difícil y dolorosa situación. Por el estado en que se encontraba, deseó ser un olvido. Ojalá hubiese muerto antes, es decir, antes de ese estado, antes de esta situación. Y si fuera completamente olvidada, ojalá hubiese muerto antes de esta mi angustia. Deseó haber muerto antes de dar a luz a un niño sin tener esposo. Y fuera completamente olvidada. Es decir, ojalá no hubiese nacido, ni fuera nada. Ojalá no fuera nada conocido o recordado, ni nadie supiese quién soy. Ojalá fuera completamente olvidada, nadie la conociera o solicitara. Era el estado de María, la paz sea con ella, mientras se apoyaba en ese tronco. María, la pura y devota, la Virgen, se oculta en un lugar lejano, sin haber cometido crimen alguno. Sufrió mucho y deseó no haber nacido. Deseó no haber conocido a nadie. Deseó haber sido algo insignificante. Todo cuando ella, la paz sea con ella, no había cometido obscenidad alguna, ni era posible en ella. ¿Qué decir de aquellos que manifiestan sus obscenidades o se enorgullecen de sus pecados? No obstante, María fue símbolo del honor guardado. Fue un ejemplo de la joven virtuosa. Sin embargo, ¿por qué deseó María haber muerto y no ser recordada? Intentamos responder a esta pregunta y describir sus sentimientos durante estos momentos críticos, mientras observamos a María acudir a un lugar lejos de su familia, en una situación mucho más difícil que la anterior, cuando quedó embarazada de Jesús. Si en la primera situación María hacía frente a la castidad, la educación y la moralidad entre ella y sí misma, en esta nueva situación estaba a punto de enfrentar a la sociedad con la vergüenza. Además de los dolores físicos, sufría psicológicamente, como fue el parto, que la forzó a refugiarse en la palmera y la obligó a apoyarse en su tronco. Todo ello mientras estaba sola,
y sufría la confusión de la Virgen en su primer parto. No sabía nada, ni nadie podía ayudarla en nada. Entonces exclamó: «Ojalá hubiese muerto antes de esto y fuera algo olvidado». Contemplando la escena, casi podemos ver su rostro, sentir sus alteradas emociones y tocar los puntos de dolor. Desesperada María deseó no haber nacido. ونالت مريم الأفضال لما حباها الله مولودا زكيا. El profeta, la paz sea con él y con su familia, prohibió desear la muerte. Dijo: la paz sea con él: no deseéis la muerte. ¿Por qué? Porque ello significa desear la eliminación del don de la vida. Pero esta prohibición está vinculada a desear la muerte por algún mal mundano que uno puede sufrir, como la pobreza, la preocupación, la enfermedad. Sé paciente, no desees la muerte, pero si el daño es religioso, como tener la aparición de conflictos contra la fe, que el creyente no podría aguantar. En estos casos, no hay mal en desear la muerte. Este es el caso de la Virgen María, la paz sea con ella, cuando deseó y dijo: ojalá hubiese muerto antes de esto y fuera un olvido. Lo hizo porque sabía que sería acusada por su naciente hijo, que no tiene padre. La gente no iba a ser comprensiva, no iba a creerla y pensar bien de ella. Nadie la creería, es más, pasaría de ser una noble, devota y virtuosa joven a pensar en su opinión todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Contemplad conmigo. En la mente de la Virgen corrían pensamientos tristes y miedos, preocupaciones y temores de lo que iba a decir la gente. Acabaron con su paciencia y no pudo contener el grito que le salió del alma: ojalá hubiese muerto antes de esto y me convirtiese en un olvido. Aunque ella era consciente de la promesa que Allah le había hecho, que Allah la iba a proteger y salvar, que la iba a convertir a ella y a su hijo en un signo para toda la humanidad. Nada más adolecerse María de los dolores de parto, dio a luz a su bebé. Así es, entonces nació Jesús el Mesías, la paz sea con él. La Virgen María dio a luz a su Hijo Jesús, el Mesías, pero este bendito Hijo no lloró, tal como hacen los recién nacidos. Ese fue otro sorprendente signo divino, un honor de Allah Altísimo para Jesús el Mesías. Nos informa de ello nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, cuando dijo: todo hijo de Adán es pellizcado por Satanás en su costado cuando nace, excepto Jesús, hijo de María. Cuando el diablo quiso pellizcarle, lo hizo en la bolsa. Transmitido por Bukhari. La bolsa aquí es la placenta. Cuando María parió su bebé, no lo levantó del suelo debido a la intensidad del dolor y la angustia que la invadía. La Virgen María seguía siendo presa de sus pensamientos, seguía preocupada e inestable, seguía triste y afligida. No podía contener sus emociones, las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces exclamó con la voz rota por la impotencia y la tristeza:
esa expresión que ilustra cuán difícil era su situación. Exclamó: «Ojalá hubiera muerto antes de esto y me convirtiese en algo olvidado». En ese estado de dolor y pavor extremos sucede la gran sorpresa. Entonces la llamó desde abajo: «No te apenes, tu Señor ha hecho fluir un arroyo debajo de ti». فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Aquí, y por el estupor provocado por los dolores que le hicieron olvidar la promesa de su Señor, era necesario sorprenderla, para que recordara la promesa de Allah y su gran Allahdad, alabado sea, cuán bondadoso es con sus siervos fieles y cuán grande es su amor por ellos. La sabiduría de Allah es infinita, era necesario impactarla con lo que sabe del infinito poder de Allah. Dice Allah: entonces la llamó desde abajo. ¿Quién la llamó? Es su hijo Jesús, la paz sea con él. Allah, un bebé recién nacido, la llama desde el suelo. El recién nacido habla. Había nacido hacía solo unos instantes. ¿En qué ley de las leyes humanas puede suceder esto? ¿Qué está pasando? Es el milagro del sé y es. Entonces se dio cuenta María que está ante un gran milagro de Allah. Entonces su corazón se calma. Este bebé conecta a su madre con su Allah. La guía a su Creador, a su salvación. Le señala su comida y su bebida. Le enseña su argumento y su evidencia. Entonces desaparecen todos los miedos del rostro de María. La angustia desaparece y todas las preocupaciones. ¿Qué le dijo su hijo recién nacido? Dice el Altísimo: entonces la llamó desde abajo. No te apenes, tu Señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo. Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos. Come, bebe y conténtate. Es Allah quien inspiró a Jesús, la paz sea con él, para decir estas palabras a su madre. Allah le hizo hablar. Si no, ¿cómo iba a enterarse de este sabio plan, siendo un recién nacido? Intentemos imaginar la sorpresa de la Virgen María cuando escucha a su bebé hablarla, llamarla, darle seguridad y animarla. Entonces la llamó desde abajo: no te apenes, María. ¿Acaso no es tu Señor quien te cuida en todos los momentos? ¿Cómo no iba a hacerlo ahora que estás en esta crítica situación? No te apenes. Esta frase tan bonita y valiente la dijo el Mesías a su madre, la Virgen. La expresó con fe, sinceridad y firmeza. No te apenes. Si Allah está contigo, ¿para qué la tristeza? ¿Para qué el miedo? ¿Y para qué la preocupación? Madre, cálmate. Persevera.
Tranquilízate. Ten seguridad, porque Allah está contigo. No te entristezcas. Deja el temor y la angustia. No temas. No te estreses. No te perturbes. No te angusties por lo que ha pasado, amada madre. Allah está contigo. Te protege y te sustenta. Aquí tienes la comida y la bebida. Allah te lo ha enviado milagrosamente. Madre, no te entristezcas pensando en cómo enfrentarte a la gente, pues Allah les hará ver lo que elevará tu confusión. Madre, no estés triste mientras Allah te arropa. Así que ten confianza de que no seremos vencidos. No nos derrotarán, no nos desviaremos, ni nos perderemos. ¿Por qué? Porque Allah está con nosotros. Mañana la verdad se manifestará, la ley de Allah se realizará y la fe se extenderá. Mañana, amada madre, se elevará la bandera, el mensaje triunfará, la palabra se escuchará, y la religión ganará porque Allah está de nuestra parte. Allah dice, entonces la llamó desde abajo. No te apenes, tu Señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo. El Mesías prosigue su discurso hacia su madre. Allah no te ha olvidado. Allah te ve, no te ha abandonado, sino que ha hecho correr cerca de ti, bajo tus pies, un arroyo de agua sabrosa, agua que brotaba como una fuente de un golpe del pie del arcángel Gabriel. Así empezó a brotar el agua del suelo, debajo de sus pies. El agua fresca corría sin parar. Este fue uno de los sucesivos milagros que Allah hizo correr para el Mesías y su madre. Milagros que acompañaron el nacimiento de Jesús, la paz sea con él, y el estado de embarazo de María. Después de que Jesús señalara al arroyo que corría debajo de los pies de su madre, le señaló a la palmera en que se apoyaba y le dijo: sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos. Come, bebe y conténtate. Come y bebe. Sacúdela y caerán los dátiles. Come y bebe para así tranquilizarse. Probablemente permaneció impresionada un buen rato. Se ha sorprendido mucho antes de sacudir el tronco de la palmera. Un bebé recién nacido que habla.